Vamos a presentar una vez más a nuestra columna, gran columna que tenemos en este 2019, en esta temporada, de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villa María. Nos acompaña Victoria Beco y Jimena Vega. Bienvenidas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, muchas gracias por el recibimiento y bien. Me alegro. ¿Cómo nos trata el tiempo así, de esta manera? Con mucha humedad. ¿Son amigables a la humedad? No nos queda poco. No, sí, por ahí, yo por ejemplo detesto la humedad, hay que ser sincero en eso. A mí no me gusta la humedad, no me llevo bien. Mientras menos humedad, mejor. Pero mejor ustedes dicen, no, mira, todo bien, la sobrellevamos la humedad, no hay problema, la bancamos. Viste, con el pelo medio bravo la humedad también. Es bravísimo, sí. Más para quienes tienen pelo largo. Se me complica a mí, que no tengo nada. Imagínate, acá que tenemos de gran pelo, Moni, por acá todo, es medio complicado. Aunque ahora vienen cosas como spray. La ciencia ha avanzado hasta con el pelo. Eso es verdad, Bueno, le damos la bienvenida, es un placer. Nosotros siempre cada encuentro que tenemos con el área de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, charlamos de diferentes tópicos. En la ocasión de hoy vamos a hablar de la salud mental. Ustedes trabajan activamente en cuanto a eso. Cuéntenos un poquito a grandes rasgos, ya vamos a entrar en los detalles y demás. Pero ¿cómo se viene llevando a cabo ahora, hoy por hoy, en Villa María este trabajo? Para la gente que es de Villa María, que quizás sabe, pero para la que no es de Villa María, le vamos a hacer un poquito un panorama de todo esto. ¿Cómo se desempeña en la ciudad? Bien, en la ciudad de Villa María hay un programa que es una ordenanza que nos regula, que es el Programa de Gestión Territorial Integral, el cual tiene una planificación y estrategias, y en eso tiene que ver con la territorialidad, de los cuales ubicamos 13 centros de salud de atención primaria, en donde en cada uno de esos centros de salud se cuenta con un equipo interdisciplinario. Una de esas profesionales tiene que ver con el área de la salud mental. Por otro lado, también el municipio cuenta con el Hospital de Día de Encuentro, que es un dispositivo alternativo, sustitutivo, como lo plantea la ley, a otras alternativas terapéuticas como la internación. Parte de pensar esta lógica de llevar la salud mental al territorio, bueno, viene con todo un marco también un poco previo y superior en lo que es la legislatura a nuestro programa, que es municipal, que tiene que ver con la Ley Provincial de Salud Mental, que tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental, y recientemente conmemorado tanto el Día Mundial de la Salud Mental y el día de nuestra profesión en este mes. Se piensa en la problemática de salud mental como algo de lo cual hay que ocuparnos activamente, como decías, ya que la Organización Mundial de la Salud cree que dentro de unos años va a ser la tercera causa de discapacidad. Entonces hay que realmente planificar políticas que permita a la población una mejor calidad de vida, sobre todo. Che, llama la atención, ¿por qué, saben, hay un porqué, está fundamentado, por ahí a lo mejor, por qué se puede llegar a que sea la tercera causa de enfermedad? ¿Qué nos pasa a lo mejor como sociedad o en qué tiempos vivimos que por ahí este indicador puede seguir creciendo? Bueno, en realidad es cómo afecta... Porque es llamativo, digamos, ¿no? Sí. Primero en el contexto en el que estamos, que es un contexto del trabajo, y un contexto del trabajo exigente, un contexto sumamente ansioso, todo es para antes de ayer. Lo que se piensa en relación como a la situación mundial también, tiene que ver con la alta tasa de suicidios, tienen que ver con las patologías en jóvenes, y por otro lado en algunas patologías como más crónicas, que son altamente deteriorantes en lo que sería la capacidad afectiva y los vínculos, la capacidad laboral, pero sobre todo hay una causa que se escucha y que ya ha llegado a nuestro común y a nuestro lenguaje, que es el estrés. Bueno, eso es algo que siempre que lo hablamos, en reiteradas charlas sale el estrés. Y la otra vez charlamos, no me acuerdo con quién, y decíamos, ¿no? Si remontamos en el tiempo, en los 40, 50, 60, 70,
¿estaba tan el estrés como está ahora? ¿Por qué el estrés llega ahora? ¿Qué pasa que el estrés llega ahora a la vida de cualquier ciudadano? Che, está estresado. Y eso deriva en, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ha tomado tanto auge esto? Bueno, me parece que principalmente tiene que ver con las condiciones de vida, ¿no? Con los modos de vida. Cada época, cada cultura tiene un modo de habitar el tiempo y el espacio. Y si bien se piensa en tiempos pasados con una cuestión más romántica, como de nostalgia, que eran tiempos más tranquilos o mejores, bueno, en realidad se ha avanzado mucho en lo que es la calidad de vida, en materia de las condiciones del espacio, las condiciones laborales, pero sí se sucede esto en la modernidad de el tiempo rápido, digamos, de la inmediatez de cada uno de los eventos, de las situaciones que nos atraviesan cotidianamente, y eso puede llegar a ser un indicador. De todos modos, depende mucho también de la subjetividad de cada persona. Sí se escucha como un síntoma generalizado, digamos, pero depende mucho también de lo particular, de cómo cada cuerpo puede llevar esa exigencia, digamos. Sí, también coincido con Jimena y retomo en relación a la época. Es una época que nos exige altos ideales, es una época que nos exige consumir y consumir más, es una época que nos viene a decir que podemos y que borra como muchas las diferencias. Entonces todos podemos todo y todos podemos lo mismo y todos tenemos que poderlo ya. Entonces eso que se hace tan banal, digamos, no hay una manera de poder hacer una prioridad, de poder elegir. Bueno, todos tenemos que tener lo último que sale, todos tenemos que poder acceder, y es un tiempo muy exigente. En varios momentos has mencionado este tema, ¿no? De todos queremos ya, todos, y no es tan loco, de hecho es verdad. Pero si nos vamos a lo más común, debe estar muy presente, a ver, al menos lo que puedo conocer, el celular de último modelo, la zapa, la ropa, pero no deja de ser cosas, me parece, un poco superficiales también, ¿no? Y trabajamos para eso, me explico, nos esforzamos para eso. Eso, ¿por qué también no? Te hablo de eso o de cualquier otro ámbito que nosotros, ¿por qué nos pasa, y me incluyo, por qué nos pasa de que necesitamos algo y lo necesitamos a la brevedad? ¿Por qué lo queremos? ¿Qué nos pasa en nuestra cabeza para decir, che, no, lo quiero ahora? Pero pará, porque a lo mejor en un mes puede pasar algo. No, pero ahora. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? Bueno, me parece que hay como distintas cuestiones a poder examinar. Una es la cuestión de la pertenencia, ¿no? Sabemos que estamos en una sociedad capitalista, que el consumo es la prioridad. Y el consumo va marcando el lugar que uno ocupa, digamos. Quienes pueden acceder a determinadas cuestiones o bienes u objetos tienen un lugar, y quienes no pueden acceder tienen otro, digamos. Entonces, de alguna manera, la necesidad de pertenencia y de identificación está como impuesta, digamos. Por más que yo no quiera. ¿Cuántas veces escuchamos, por ejemplo, en los consultorios, demandas como: no le quiero dar un celular a mi hijo porque me parece que todavía no tiene edad, pero resulta que es el único medio que utilizan para comunicarse, entonces queda afuera de todas las juntadas que tienen con los amigos o de la organización de algún evento, se olvidan de avisarle. Entonces, como que bueno, de algún modo, quien tenga determinados objetos que la sociedad impone como necesarios de consumir, va a tener un lugar, y quienes no van a tener otros. Entonces, quienes no están en ese espacio, me parece que la idea es pertenecer, digamos, y creo que se reflexiona muy poco en relación a eso. Nosotros que trabajamos mucho tratando de escuchar lo singular, lo particular de cada sujeto, se pone mucho en juego cuál es el deseo de esa persona, si es un deseo real, si realmente hay algo que lo moviliza hacia eso, o la cuestión pasa por otro lado, digamos, ¿no? Digamos, por ejemplo, también todo lo que decís no tiene que ver solamente con un objeto, puede tener que ver con alcanzar un puesto de trabajo. Digo, eso viene a dar un nombre. De no tenerlo, estamos afuera. Mira, ahí dijiste algo que es interesante hablarlo.
A ver si me logro expresar como quiero para que lo entiendan y lo charlamos. Yo tengo amigos, conocidos y amigos, que por la situación en la cual atraviesa el país, ustedes ya lo deben saber y por ahí pueden tener gente conocida, han quedado sin su puesto de trabajo, ¿no? Lo que le ha pasado, bueno, lamentablemente a muchas personas. Y hace una semana atrás charlaba con un amigo y me decía, o sea que no me peleo con mi papá, dice, no me estoy sintiendo a gusto, me enojo con él, pero no sé por qué me enojo, después se me pasa, dice, y o sea que yo me quedé pensando, y yo le decía para ahí, sin los conocimientos, ¿no? Pero le decía, y pasa que para ahí a lo mejor, con la confianza que nos tenemos como amigos, le digo, al no estar trabajando también eso ocupa un lugar, creo, ya no es que estás ocupado en otras cosas, sino que tu cabeza debe maquinar por otro lado, debe ser complicado, tomátelo tranquilo. No sé si se han encontrado con casos así de esa manera, pero puede pasar que al no tener el trabajo y todo lo que eso conlleva, y uno al tener por ahí más tiempo para flashear con la cabeza, por así decirlo, para pensar, para imaginar, para idearse cosas, eso después termina jugando en contra y crea un ámbito de mal humor, por así decirlo, o de un malestar. Sí, nosotros creo que tiene que ver con la historia argentina también. Venimos con una cultura del trabajo desde hace muchos años, en donde sabemos que hay ciertos derechos y que podemos acceder a ciertas formas del trabajo que generan esto que se escuchaba como mucho o un tiempo atrás, que uno entra en un trabajo, se jubila de ese trabajo. Digo, necesariamente tenemos que pensar en la época en donde las formas de trabajo han cambiado. Son trabajos variables, de poco tiempo, con distinta estabilidad. Digo, antes, y como para hacer un paralelismo, esto que por ahí le sucede a tu conocido, sucedía al momento de jubilarse. Ahora no, digo, y es real que tiene que ver con la crisis, y pasa así porque todas las personas tenemos dos grandes ordenadores, que es el tiempo y el espacio. Y nos armamos una rutina, y esa rutina nos da cierta regularidad, y también establecemos ciertos tiempos de descanso, y el trabajo nos estipula las vacaciones. El trabajo es un gran organizador, y la forma en que eso se ha instalado tiene que ver con nuestra historia, y que hoy se piense en otras formas o se piense sin un trabajo, bueno, se ve caído el gran organizador. Además, son procesos y situaciones que generan grandes montos de ansiedad. Algunos se ven afectados en la cuestión de su humor, de su estado de ánimo. Bueno, comienzan como una serie de síntomas, si se quieren, que generan una desorganización completa en los hábitos, en el sueño, en la alimentación, por cuestiones más que nada de ansiedad sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente que ustedes encuentran en el día a día aquí en Villa María? De acuerdo a la estadística que vamos llevando con el equipo del Observatorio de Salud, las consultas que realizan los vecinos de la comunidad en los centros de salud y en la asistencia pública en relación a la salud mental ocupan siempre el tercer lugar. Y lo que frecuentemente, digamos, es muy amplio, ¿no? Pero sí, lo que encontramos como por ahí las consultas más frecuentes es cuestiones del orden de la ansiedad, depresión, todo lo que tenga que ver con la esfera de estados de ánimo, y sobre todo consultas con niños, que muchas veces vienen derivados de otras instituciones. Lo importante a contar en relación al trabajo que se hace es que si bien existe una profesional que en todo caso que es psicóloga, digamos, de salud mental en cada centro de salud, las consultas se abordan de manera interdisciplinaria, como todas las consultas que se acercan al centro de salud. Esto es que interviene todo el equipo. Si bien el tratamiento en sí, por especificidad, lo va a realizar una colega psicóloga, todo el equipo de algún modo acompaña este tratamiento, porque lo que se intenta brindar es un modo de mirar una problemática de salud desde una perspectiva integral.
y los centros de atención primaria justamente estamos ubicados en un primer nivel. Tenemos una ardua tarea en lo que es la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Intentamos que situaciones de vulnerabilidad no pongan en riesgo alguna condición de salud de la familia. ¿Y le has tocado, o saben, o sucede situaciones extremas por ahí donde, bueno, han tenido que determinar, o cuándo es que, a eso voy, cuándo se determina, por ejemplo, bueno, esta persona debe internarse para un cuidado, siempre pensando en el post de la persona, en su bienestar y demás, ¿no? Imagino también la determinación de quien está a cargo para decir, bueno, hay que tomar esta medida, aunque por ahí no es lo que no hubiese gustado, pero bueno, en forma de su cuidado y demás. ¿Ha pasado aquí esto? Sí, sí. En Villa María contamos con el servicio de salud mental del Hospital Pasteur también, que corresponde a un segundo y un tercer nivel de atención. Y nosotros, como el Hospital de Día Encuentro, también pertenecemos al que se llama un tercer nivel de atención por pensar en la rehabilitación. Ya te voy a contar por qué. Nosotros podemos encontrar situaciones de urgencia o situaciones de desestabilización que podemos valorar, que se valora en un CAPS, que lo puede valorar el equipo. También lo valoramos nosotras en relación a algunas situaciones de urgencia en las cuales nos han convocado. Por ejemplo, para contarte de personas que lamentablemente estén en una situación de calle. Digo que ya de por sí es una situación de mucha tensión, sumado a una posibilidad de algún padecimiento mental. Y entonces sí han situaciones que hemos tenido que valorar. De todos modos, en el ámbito público, quien decide una internación es el equipo del Hospital Pasteur, porque es quien dispone de cierta instalación y quien dé los medios para transportar al lugar que sea de referencia. Por nuestra zona sanitaria, las internaciones se realizan en el Hospital Emilio Vidal de Oliva, y en caso que alguna persona tenga obra social, bueno, se encargan de hacer la derivación correspondiente. Lo que nosotros contamos a nivel municipal, como te decía, es el Hospital de Día Encuentro, que recibe a estas personas generalmente posterior de una internación, pensando en que cuando hay un cuadro de urgencia, de crisis, de desestabilización, lo primero que se rompen son los lazos sociales, además de los síntomas productivos, que por ahí son los que más pueden como llamar la atención a la población en relación a un delirio, una alucinación, alguna forma más disruptivas, que son indicadores que nosotros evaluamos a la hora de decidir si alguien necesita, porque es del orden de pensar en la última intervención posible, o si se puede hacer de otro modo, si alguien necesita de internación o no. Y nosotros como dispositivo alojamos a esas personas que generalmente o en su mayoría han tenido una internación. Últimamente son de poco tiempo, pero hay algunas otras personas que han estado muchos años internadas. Dos cosas para charlar, así random, digamos. La primera, me hiciste acordar cuando estabas hablando de lo que le pasó a Matías Ale con el tema de los delirios y eso, justo cuando lo hablabas, porque casualmente lo charló hace poquito en un programa, no sé si fue en PH, no me acuerdo en dónde, que no lo pude ver, sí vi un poquito el repaso. Iván fue una persona que dice que sí, que mi pregunta, ¿no? ¿Se puede salir, digamos, con trabajo? Matías Ale creo que veía a la Virgen en otra persona y después pensaba que era Dios y es como un delirio lo que tuvo, ¿no? Y uno ahora lo ve bien, ¿no? Pregunto, ¿cómo se llega a eso? ¿Hay un porqué? A veces no sé si lo hay un porqué, y bueno, se puede trabajar, ¿no? Un punto importante en relación a este aspecto de lo que es un padecimiento mental, lo marca el nuevo paradigma cuando surge la ley, en donde ya no se toma a una persona que tiene un padecimiento mental como algo inamovible, digamos, ¿no? Antes se pensaba que en el momento en que surgía alguna problemática de salud mental ya era suficiente como para no poder salir de ahí.
Hoy por hoy el concepto que tenemos de lo que es un padecimiento mental es muy distinto. Plantean muchas variables, como que puede ser una cuestión biológica, cultural, familiar, que tiene que ver con la historia de ese sujeto. No se puede hacer un corte y decir, bueno, esta persona es o no una persona con padecimiento mental, y sobre todo marca esto de que es un proceso dinámico, digamos, que no es algo inamovible, que nunca más se va a poder revertir, que una vez que surgió el síntoma lo va a tener para siempre, digamos que es como un poco algo de los mitos que había junto con esta idea de que la persona que tenía un padecimiento mental era peligrosa. Bueno, por suerte es una concepción que ya se ha dejado muy atrás y que la ley de salud mental ha venido a marcar un antes y un después de ese paradigma. Dentro de este nuevo paradigma, y tomando la pregunta que decías de Matías Ale, se ve que en este caso, digamos, con un tratamiento, con un abordaje de la problemática, ese sujeto puede retomar con su vida como lo hacía antes. Por lo general son situaciones que, como decía Victoria, producen una ruptura con el lazo social. Esto implica que el sujeto no puede seguir desempeñando su vida como cotidianamente lo hacía. Esto es sostener un trabajo, tener una relación de pareja, tener vínculos familiares, sociabilizar, digamos, hay como una ruptura en eso. Y con un tratamiento, con un abordaje puntual para lo que necesita ese sujeto, se puede lograr esta estabilización. Por supuesto que uno apunta siempre a tratar de que haya conciencia de situación por parte de ese sujeto, conciencia de enfermedad, que realmente haya una adherencia al tratamiento. Esto implica que pueda reconocer como algunos indicadores en el cuerpo o en su estado de ánimo en el momento en que puede llegar a generarse una situación de crisis. En el caso de Matías Ale, por lo que yo he escuchado de él, digamos, él siempre mencionó como muchas situaciones de un estrés muy grande, de una presión social muy grande en relación a lo que venía siendo su vida y su exposición. Y teniendo en cuenta el concepto de salud mental, de padecimiento mental que plantea la ley, no se puede tomar solamente esas situaciones como motivo de. Seguramente ha venido con algún proceso de desestabilización previa, en donde algunos acontecimientos de su vida lo pueden haber afectado de determinado modo, y estos últimos episodios llegan como a resignificar un poco todo eso que le venía sucediendo. Pero es como una conjunción de factores que pueden lograr esa desestabilización a la cual todos estamos expuestos. Nadie está exento a que el día de mañana podamos atravesar alguna situación de salud mental, digamos, ¿no? Por ahí, para agregar a lo que comentaba Jimena, es pensar que en las crisis psicóticas o en algún padecimiento del orden de la psicosis, que es donde se ven este tipo de síntomas, lo primero que sucede a modo de reparación, o lo primero que nos sale como naturalmente a hacer, es crearnos una realidad paralela. Entonces, posiblemente que a quien veía afuera la Virgen María, digamos, hay algo del orden de la certeza que viene a funcionar como un estabilizador. Nada más que empieza a generar cierto ruido en el contexto en el que uno está. Pero sí, es como necesario que algo de eso, del orden de lo loco, surja también para poder estabilizar a la persona y después, incluirlo en un tratamiento. Muchas veces, pensando en lo que nos genera como mucho temor a nivel social, el delirio es suficiente para estabilizar a alguien. Hay como muchas maneras, además de un tratamiento con terapia, algunas veces con la necesidad de medicación, algunas veces con otras indicaciones, por ejemplo, relacionadas al deporte. Pero el delirio, aún eso que nos suena tan ruidoso, también puede funcionar como un estabilizador. En cuanto, voy a tocar un tema para que ustedes nos ayuden, porque incluso recién estamos dando información acerca de, lamentablemente, los hechos de violencia que suceden. No sé si a menudo les toca por ahí tener esas realidades en sus trabajos,
cuando por ahí vemos noticias o comentarios de una información y... pero está loco, pero mirá lo que hizo. Básicamente, desde el punto de vista de la violencia, Villa María ha tenido lamentablemente hechos muy significativos que han sido muy dolorosos y demás. ¿Qué pasa por la cabeza de esos sujetos cuando hacen ese tipo de acciones? ¿Y qué tanto uno puede pensar en que se va a recuperar si llegó a... Quizá lo saca un poquito mejor de su día a día, pero aprovecho la ocasión, ¿no? ¿Qué tanto uno puede decir, bueno, a ver, hizo esto, ¿se puede recuperar? ¿Cómo se puede pensar eso? Bueno, es difícil el tema, ¿no? Sí, es muy difícil porque remite a una cuestión muy singular y particular de cada sujeto, digamos. Sí existe un mito de que el loco es peligroso, digamos, y no es así, porque en realidad, en el caso de una persona que ha ejercido violencia, algún tipo de violencia, lo que menos se piensa es en que ahí implícitamente va a estar la locura, digamos, no necesariamente tiene que ser así. De hecho, en mi experiencia personal, han sido muy pocos los episodios en donde he visto a alguien desestabilizado que ha ejercido algún hecho de violencia consciente. En este caso estamos hablando de una cuestión más de personalidad, digamos, ¿no? Yo sostengo de que tiene que ver con una cuestión sobre todo del control de los impulsos, en donde uno cuando escucha, bueno, qué le ha pasado en la vida a ese sujeto, ha habido situaciones de altísima violencia o violencia simbólica, donde ha habido muchísima vulnerabilidad, situaciones de abandono, de soledad. Insisto, no en todos los casos va a ser así, no quiero generalizar, es un tema muy particular que se aborda de una manera general a partir de las leyes, que es el único modo de poder recortar algo de esto. Pero sí creo de que tiene que ver sobre todo con una cuestión de el control de los impulsos, donde hay mucha dificultad sobre todo para poder ponerse en el lugar de otro, tener empatía, y pasa por una cuestión ya de personalidad, no sé si de locura, digamos, ¿no? ¿Quería agregar algo? Sí, es un tema muy interesante, es muy amplio, porque a la vez que se hace amplio, porque es de cada uno, de cada caso, me van a decir, Victoria fue a hablar de la época más que de la salud mental, pero creo que es un hecho cultural que nos atraviesa a todos, que la agresividad es algo que aparece y que si bien todos podemos sentirlo en algunos momentos, se torna más catastrófica cuando la persona cree que es uno o el otro. Y digo, pensando en hechos de violencia, o generalmente sobre las mujeres, digo, pienso en relación a lo que decís como sucesos que también nos vienen atravesando en la ciudad de Villa María, en donde es cultural, en donde la mujer ha avanzado en muchos espacios, en muchos aspectos. Creo que eso genera como hace sentir a otras personas amenazadas en algún punto. Jimena dice impulsividad, yo voy a agregar impotencia. Cuando hay algo de ese orden que se siente que otro puede anularme o que otro puede venir a mi lugar, digo, empieza sin ser necesariamente locura, una necesidad de anular al otro. Y puede ser tan grande que es anular al punto de una violencia extrema. Entonces digo, pero no es sin pensar en el lugar en el que estamos y en cómo van sucediendo algunas cosas y cómo eso va a afectarnos a cada uno. No, igual yo siempre digo que las columnas de la Secretaría son muy lindas porque a menos del tema puntual que venimos a tratar, siempre se desprenden, aprovechando la visita de ustedes que son los profesionales, diferentes temas que por ahí van relacionados. ¿Qué pasa cuando a alguna persona, algún paciente, está bien dicho paciente, no quiero poner un título que no sea... Usuario. Usuario, sí. Perfecto. ¿Qué pasa que algún usuario... No sé si ustedes o quiénes, o a veces dicen, bueno, mejor podría entrar en sesiones de psicóloga para tratar tal tema, que no es nada grave tampoco, pero por ahí, incluso puede ser temas amorosos, puede ser cuestiones, ¿viste? Cosas que a lo mejor para uno son muy normales, a lo mejor en la otra persona repercuten y mucho. Yo particularmente sí, hace años ya que
me gusta el psicólogo, encuentro un espacio, pero hay personas que a lo mejor no lo ven de esa manera. Inclusive tengo amigos que dicen, pero ¿para qué voy al psicólogo? Oh, no te soluciona nada. Y uno piensa a veces que puede solo, y a lo mejor yo no lo veo que sea tan así, pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para lidiar con esas personas que están atravesando una situación? Pongamos el ejemplo, quizás puede ser más a la orden del día, más pavote, pero algo amoroso, por ejemplo. Porque pasa eso, ¿no? Que se pelea con la novia, el novio, etcétera, etcétera, etcétera. No la está pasando bien, eso repercute en todo lo laboral, pero tampoco quiere buscar quizás la ayuda o la palabra o reflexiones en otra persona, llámese un psicólogo o una psicóloga. ¿Cómo se puede tratar eso? ¿Y qué tan importante puede ser ese rol? En ese ejemplo o en cualquier otro ejemplo. No toqué el de un psiquiatra, ¿no? Pero no sé cuándo se llega a eso también, pero... En realidad me parece que lo que uno tiene que hacer es poder acompañar a esa persona, ser insistente en poder marcar algunos aspectos de cuán afectado está por esa situación, por ejemplo, una ruptura amorosa, poder marcar, bueno, mira cómo te sentís o cómo estás ahora, me parece, o creo que te haría bien. Y en realidad hay como una idea generalizada de que uno va al psicólogo para que el psicólogo le diga qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, creo que estamos muy, muy lejos de eso, por lo menos en la orientación que tenemos en nuestra lectura profesional, muy lejos de eso. Sí. En realidad uno va a un espacio en donde se escucha. Claro. Por eso cuando un usuario te agradece o te dice, bueno, gracias por ayudarme, uno devuelve esto de que en realidad el trabajo terapéutico es uno mismo, digamos. Claro. Si bien uno está y pone el cuerpo y le escucha y puede hacer una intervención, que una puede ser la interpretación, no es solo lo que hacemos, eso no quiere decir que yo le voy a estar diciendo a esa persona con eso qué es lo que tiene que hacer para resolver su problema. El trabajo es poder escucharse en eso. Y creo que cuando alguien se resiste y realmente uno observa que necesitaría un espacio de escucha, está bueno poder acompañar ese proceso, digamos, no escapar si la otra persona se sigue negando, sino como insistir un poco en eso y ver qué otros síntomas se va generando, ¿no? Yo voy a agradecer la visita. El tema es muy amplio para tratar de tocarlo. Lamento que no tengamos más tiempo, Moni, para hablarlo. Lamento mucho eso. Me encantaría que nos volvamos a encontrar porque hay una realidad también, la hemos tocado en otras ocasiones con los niños, las mamás, los papás, la familia, los miedos que aparecen en cuanto a los niños, cómo repercuten también en sus pensamientos. Yo creo que todo hace, lo que sucede hoy por hoy está muy a la orden del día, el bullying en los más chicos, cómo repercute también. Hemos tenido casos extremos que fueron noticias de bullying y demás, y creo que hay que tener tiempo para tocarlo. Me encantaría ver si se puede coordinar, Moni, porque no tenemos tiempo ahora, de volver a encontrarnos de nuevo, aunque sea para hablar de esto. Porque del otro lado hay mucha mamá, mucho papá que también cree, usted lo debe saber más que nosotros. Llega un punto que también se le hace un poco complicado poder quizá dar respuestas a sus hijos, ¿no? Entonces a lo mejor nosotros de este espacio podemos por lo menos aliviar un poco eso y conjuntamente con ustedes tratar de dar alguna que otra solución, alguna que otra salida o algún modo de actuar frente a situaciones de ese tipo. No obstante, voy a agradecerles la visita. Si ha quedado algo pendiente, lo podemos decir ahora. La gente de Villa María que quiera consultar, cómo lo puede hacer, dónde se puede acercar. Bueno, se pueden acercar al centro de salud del barrio. Bien. Allí hay personal que lo va a poder receptar la demanda. Por lo general funcionan con turnos programados, salvo en algunas situaciones de urgencia, y ya hay todo un dispositivo montado para ese caso de abordajes. Y por ahí, por alguna otra consulta en lo que tiene que ver con psiquiatría o con algún padecimiento mental, como dentro de la psicosis, que lo voy a nombrar en un ratito, como la esquizofrenia, la bipolaridad, la paranoia. Mirá si tenemos tema para hablar, ¿no? Los esperamos en el hospital de día
en la calle Lisandro de la Torre, 158. Podríamos coordinar una nueva, no sé si la próxima vez por la agenda, pero me gustaría que lo veamos, porque estos temas de bipolaridad, todos serían como, digamos, son largos para hablarlo, me explico, meter todo en unas notitas de un solo día, nos llevamos, Moni, y bueno, nos van a cortar la entrevista ahora, pero me encantaría que lo charlemos, si puede ser, me encantaría que lo coordinemos, que lo retomemos esto, si puede ser y se puede con la secretaria. No nos va a dejar salir sin una fecha, pero bueno, muchas gracias por el interés en el tema. Y sí es muy amplio porque... Es que es lo que nos pasa ahora, chicos. A ver, vivimos estos tiempos, son así, A ver, yo creo que... No sé quién no es bipolar, en la mayor o menor medida, me parece, ¿no? Que es así. Recibimos una mala noticia de acá y tratamos de salir adelante y le ponemos un poquito el hombro y una sonrisa por el otro lado y ya la vamos llevando. El tema es cuando se agudizan estas cosas también. Bueno, vamos a seguir hablando y se nos va a extender. Voy a agradecer la visita y si ustedes la han pasado a gusto, nos volvemos a encontrar. Yo la próxima vez sí les prometo que lo hacemos con un matecito y el termo y el mate acá. Justo me agarran etapa, no estoy tomando mate, pero ya para la próxima semanita o dos hacemos una ronda de mate y charlamos, y si quieren lo incluimos a Lucho Renaudo para que venga a charlar de los temas, fijamos 3 o 4 tópicos y abordamos sobre eso. ¿Les parece? Perfecto, sí. Bueno, ha sido muy grato hablar con ustedes. Gracias por la invitación.